Gloria al Señor. Todavía hay algunos restos del problema de la garganta, pero ya el Señor ya dejó que la voz salga, ¿no? Gloria a Dios. De veras se emociona uno de seguir viendo a los que siempre ve. Lo más duro para mí ha sido no verlos. Más duro que la misma enfermedad. Yo sé que hay quienes creen que Dios no quiere que sigamos hablando. Yo ya tengo el certificado que Él quiere que sigamos hablando. Testificaba que oí la voz decir a mi conciencia del Señor que decía, cuando yo estaba muy triste por la garganta, la voz, entonces me recordó que quién había hecho la boca y que quién era el que hacía hablar a los mudos. Entonces ya me tranquilicé porque dije yo, bueno, si hace hablar a los mudos, yo mudo no soy. Bueno. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Usted sabe que el pueblo de Israel es un pueblo parábola, presagio de nosotros, los gentiles. Lo que a ellos les pasó, les sucedió, nos va a suceder a nosotros en el ángulo espiritual. Es un aviso. Así que cuando había sucesos como el que vamos a ver, nos está hablando de algo que va a pasar en nosotros, o que iba a pasar en nosotros. Y capítulo 37, el valle de los huesos secos. Yo solo voy a leer el verso 3. Lamentablemente tendríamos que leer todo el capítulo, lamentablemente no tenemos tiempo, pero pensando en el capítulo entero, que usted lo va a leer después, y que usted tal vez ya lo ha leído, solo voy a leer la parte que nos interesa. La parte que nos interesa dice que Jehová tomó a Ezequiel profeta y en el verso 3 del capítulo 37, así que lo hizo ver huesos regados en todo el campo, completamente secos. Entonces le dice, ¿piensas que podrán revivir estos huesos? Fíjese que dice, no solamente eran huesos secos, sino que no tenían, por supuesto, por ser huesos secos, no tenían vida. Entonces está hablando de resucitar un pueblo muerto. Pero el valle sería el mundo. Entonces él envió seres con vida, espíritus de vida. Cuando vinieron los espíritus al mundo para tomar el cuerpo que les asignaron aquí, entonces después todos fallamos y perecimos espiritualmente. Éramos muertos. Tome en cuenta que éramos muertos, ya la aplicación, muertos espirituales, porque éramos muertos que caminábamos en la vida. Usted era muerto, pero caminando. Estabais muertos. El pródigo, por ejemplo, mi hijo muerto era, pero muerto que caminaba.
No está hablando de una muerte espiritual. Voy a leer nada más otra vez el verso y se pueden sentar. Jehová me preguntó, ¿piensas que podrán revivir estos huesos? Padre que estás en el cielo, que en esta mañana podamos ver tu rostro, oír tu palabra, aprender y practicarla para que tengamos vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Hay 3 detalles importantes en el pasaje y los voy a referir en su debida oportunidad, pero si usted quiere localizarlos para tenerlos ahí a mano, del capítulo 37 de Ezequiel, verso 5, verso 6 y verso 9. Son los 3 versos de los cuales me voy a ocupar. Ya dije que el Señor primero visitó a Israel, que estaba postrado, igual que los gentiles muertos espiritualmente. Y entonces el Señor primero ofreció, en el capítulo anterior, 36, que es el contexto, ofreció derramar agua, fíjese bien, sobre Israel, purificadora. Los voy a recoger, los voy a traer a su tierra y les voy a derramar agua. Antes de ver esos 3 versos que le dije, ¿por qué derramar agua antes sobre lo que está muerto? La historia empezaría por el agua de la palabra. Es decir, estábamos muertos en el valle del mundo. Ya no hablemos de Israel, nosotros. Bien muertos. Nos perfumábamos, pero muertos. Disimulábamos la vida, pero muertos. Hacíamos como que estábamos contentos, nos veíamos probablemente a carcajadas, y estábamos muertos. Probablemente el que más reía y el que más chistaba era el más desventurado. Probablemente el que tenía más bienes materiales, probablemente se sentía contento de los bienes materiales, pero era un muerto. Recuerde su vida antes. Y va a ver usted que nada le llenaba. Si había licor, el licor le alegraba un momento y luego volvía a su tragedia. Peor, porque después de la euforia del licor se entra en depresión. Las drogas, por consiguiente. Las pastillas esas lo ponían como dicen en su jerga ellos, en onda, pero luego bajaba a la deshonda. Por eso ahora en la psiquiatría moderna está tan químico y tan arreglado todo en la vida de los muertos. Es decir, que la vida de los muertos, la vida material de los muertos, que hay pastillas para dormir si no duerme. Ahora ya hay pastillas para despertar si no despierta. Hay pastillas para tener energía cuando no la tiene. Es decir, que a base de químicos. Bueno, porque están tratando de hacer vivir a un muerto. Desafortunadamente, como dijo un escritor, nosotros somos polvo, pero si fuéramos polvo no sufriríamos. Somos polvo que sufre, polvo que piensa, polvo que sabe su desgracia. A veces me pongo a ver a los animales
Y veo, por ejemplo, mi perro, lo veo. A veces me da lástima, digo, no se querrá comunicar conmigo ese perro. Y me hace así, con su patita, y me vuelve a hacer así, solo que no habla, y los ojos casi quieren decir algo. Mire, cuando yo veo a los animales en esa condición, yo pienso, hermano, ¿no serán prisioneros de una involución? ¿No serán los animales seres que una vez tuvieron pensamiento y que se degeneraron por razones desconocidas? Porque en la Biblia se nos habla de irracionales que hablan. La burra de Balán y la serpiente con Eva, hablan. Poniéndome a pensar en eso, nosotros hemos sido degradados por el pecado. Tal vez no al terreno irracional. Por eso es que sufrimos. Porque un animal no sabe, el perro no sabe si es perro. A lo menos así creo yo, pues. Veo las vacas que caminan allá en el campo y digo, si supieran que son vacas, ni saben que son vacas. Entonces no sufren, según nosotros, quitando pues que hayan tenido algo antes, pero poniéndonos en la realidad, un animal como que no se aburre, ¿verdad? No piensa. Ahí está el loro, y pasa como tardan de vida, ¿verdad? 100 años de ser loro en una estaca, hermano. Y ahí están, y no se aburren. Está más aburrido uno que ellos. Porque uno piensa, porque uno tuvo vida y la añora. Bueno, vamos a hablar de los huesos secos que somos nosotros, o éramos. Muy bien, entonces, ¿usted cree que el Señor que nos encontró como huesos secos no puede darnos vida plena otra vez? ¿Volverán a revivir los huesos que ya no tienen carne, que ya son objetos? Y estoy hablando de resurrección de los huesos literales de los cementerios. ¿Volverán a levantarse esos huesos? Usted sabe que la instrucción, la educación griega odiaba a la gente que pensaba que podía haber resurrección. Ellos eran nada más devotos del cuerpo y por eso cultivaban tanto el cuerpo. Pero cuando Pablo les habló de resurrección, digo, no, de eso no nos habla. Se fueron. No creían en eso. El Señor Jesucristo, con su resurrección, nos prueba que le va a dar vida a los muertos. Ahora bien, vamos a correr un poquito, porque los 3 puntos que usted le di en los versos que están anotados, 5, 6 y 9, vamos a ver cómo es el proceso, cómo es la regeneración. Por eso, si nos quedamos como muertos en la tierra de los muertos, ¿para qué todo lo que hacemos, hermano? ¿Para qué el agua del arrepentimiento llega a la palabra? Y el agua limpia del capítulo anterior, que purifica, ese es el arrepentimiento. Por eso llegó el arrepentimiento en Juan, primero que la salvación en Cristo. Y entonces Juan decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque viene la vida del reino. Bueno, muchos se arrepintieron y muchos no. Entonces el Señor divide a la humanidad que va a revivir de la humanidad que no va a revivir. Llamémosle a esta que va a vivir la verdadera humanidad. Y llamémosle a la otra humanidad que no va a vivir.
Por eso el Señor, cuando vino al mundo, siendo espíritu vivo, encontró muertos. Pero empezó a revivir gente, espiritualmente primero, y la sacaba. Pero uno que le estaba invitando a venir a vida, le dijo, Señor, primero voy a enterrar a mi padre que murió. Fíjese bien lo que le voy a decir. Entonces el Señor le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y sígueme que aquí está la vida. ¿Ya oyó eso? Quiere decir que entonces hay tierra de muertos que andan, que entierran sus cadáveres. Entonces ahora ya no se acostumbra mucho, allá en nuestros pueblos se acostumbra que al muerto lo llevan en su caja, entre 4 o 6, ¿verdad? Fíjese pues, pero yo quiero que usted piense, el Señor está diciendo con esa frase que acabo de mencionar, deja, tú que tienes vida, que los muertos que caminan entierren a los muertos horizontales. Por eso el Señor vino a la tierra de los muertos, para dar vida a los que le va a dar vida. Démosle un aplauso al Señor. Yo quiero que usted note, ahora es otra manera de predicar, tengo que predicar despacio, tiene que poner bien el oído usted porque ahora no puedo gritar todavía. Espérese. Entonces, note una cosa linda. El espíritu inmortal, verbo de Dios, tenía que venir a la tierra de muertos. Lo tremendo, hermano, es que le puso espíritu al Hijo mortal, porque tenía que venir a morir. Por eso dice, te haré cuerpo. Le puso espíritu humano de Jesús, porque iba a venir a morir. No podía venir el verbo, que es inmortal, a morir. Lo tenían que hacer mortal para venir con los mortales y con su muerte vivificar a los muertos. Por eso el Señor dio la lección, y quiero que se fije bien, dio la lección en la cruz. Cuando Él murió, su espíritu fue depositado con el Padre. Quiero que lo note. Entonces le dio vida a muertos en el cementerio, en ese mismo momento. En ese mismo momento. Las tumbas se hundieron. Los que estaban en los sepulcros eran cadáveres. No eran muertos espirituales, eran cadáveres. Pero fíjese qué curioso. Él levantó solo cadáveres de vivos espirituales. O sea, que los que estaban ahí estaban muertos físicamente, pero estaban durmiendo espiritualmente. Estaban vivos. Porque el que se muere en Cristo está vivo. ¿O acaso cree usted que están muertos ahí? No, hermano, está el cuerpo siendo desintegrado. La choza hecha de mano se está desintegrando, porque le van a dar un palacio no hecho de mano. Nos preocupamos tanto del cuerpo antes de entrar a la tumba, porque en la tumba ya no nos preocupamos. En la tumba, si nos vamos despeinados, nos quedamos, ¿verdad?
Pero aquí, que el caminito en medio, que no sé cuánto, y que el perfumito de aquí y acá, bueno, nos preocupamos del cuerpo. Ya en el sepulcro se desintegra. Ahora bien, ¿qué queda ahí? Huesos. ¿Usted se ha fijado que con los años de los sepulcros sacan solo huesos? Y bien secos. Ahí aparentemente no hay vida. Digo, en los que durmieron en Cristo. Pero los huesos deben tener algo, porque hueso sacaron de Adán y no carne para hacer a Eva. Y Eva somos nosotros. La esposa del postrer Adán. Bueno, entonces, lo primero que hace el Señor para llegar al valle de los huesos secos de nosotros, el mundo, regar agua. Por eso le dije que en el capítulo anterior, 36, en el 24, 25, dice: derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificados. Eso es arrepentimiento. Eso no es conversión. Todavía no tienen vida. Por eso le dije a usted, hermano, que arrepentirse no es tener la conversión. Arrepentirse es dejar que el agua de la palabra lo empape y lo purifique para la conversión. Lo prepare para la conversión. Usted todavía no tiene vida en el arrepentimiento. Por eso en el capítulo 37 se pone el proceso ya nítido, porque en el anterior es nada más tocar con agua. Arrepiéntanse. Y los metí en el agua, Juan. Ahora ya no se hace eso, pero está la figura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero no del Nuevo Pacto, en donde Juan al arrepentido lo metía el agua que purifica la conciencia, etc. Bueno, que pone agua y prepara. Y decía: prepárense para recibir al Señor. No ha empezado el proceso. Entonces, cuando le decía: prepárense para que venga el Rey, allanen el camino, esa es agua pura. Lo primero que sucede con nosotros que hoy es: en tu valle de huesos secos, la palabra engendra, engendrados por la palabra. Bueno, voy a correr un poquito porque me interesan los 3 puntos, que si se le olvida todo, que no se le olviden los 3 puntos, que vamos a ver. El primer proceso, ya después del arrepentimiento, cuando usted se sintió redarguido ante la palabra y quería entrar a esa nueva familia, entonces dice: yo voy, háblale a los huesos, yo voy a hacer entrar. Oiga eso, verso 5. Yo voy a hacer entrar. En esta versión dice: un espíritu en ustedes. Huesos secos, muertos. ¿Qué espíritu será? Es el espíritu de Jesús. El que cree en Jesús se hace un espíritu con él. No dice un cuerpo todavía, un espíritu. O sea, que todo el Señor viene y pone el espíritu de su Hijo, es decir, Dios, el espíritu de su Hijo, que te hace hijo. El espíritu de su Hijo que hace que clames: papacito, papá. Mire, como que estuvieras
no como que estuvieras, estábamos muertos. Entonces puso el Espíritu de Jesús al creer, es decir, oímos la palabra, creo. Vale, entonces, ya, de repente, como que hubieras despertado y dices, papá. Pero si hace 5 segundos no habías dicho papá a él, le habías dicho papá a medio mundo en la tierra, pero no a él. Démosle un aplauso, despertemos. Papá, Abba Padre. ¿Te acuerdas cuando no tenías papá en el cielo? Que estaba muerto y ni cuenta te dabas que estaba muerto. Bueno, papá, Abba Padre, pondré un espíritu en ustedes, adentro, moral, en los huesos secos. Sí, Señor, porque todavía no tienen nada más que huesos. Y usted lo puede leer. Ellos no tenían tendones, ellos no tenían músculos, ellos no tenían nada. Ellos eran huesos pelados, blancos. Pero les puso el Espíritu de Jesús para que volvieran a vivir. O sea que Cristo es el que te da vida. Eso. Ahora bien, ¿por qué tanta importancia en los huesos? ¿Por qué la palabra penetra hasta los tuétanos de los huesos? ¿Por qué no se queda en la carne o en el alma o en el espíritu? No dice, penetra, separa el espíritu del alma. O sea que está trabajando ahí. Pero dice, y llega hasta los tuétanos de los huesos. ¿Por qué Cristo cuando resucita se ocupó tanto de que supieran que tenía huesos? Él no les dijo, mire, yo tengo sangre. Cuando resucitó. Antes tenía y la derramó. Se quedó con huesos. Por eso dijo, yo tengo huesos y carne. No dijo sangre. Y dijo, tengo huesos y carne, por eso no soy solo espíritu. Porque creyeron que era un espíritu. Que salió así de la tumba y andaba por ahí. No le digo, no. Pálpenme. Tóquenme. Tengo huesos y carne. Ahora, usted sabe que carne con sangre no entra al reino. Por eso es que él no tenía carne de sangre, sino carne de huesos y carne, ahora otra vez. No ha de haber sido la misma de antes de la cruz. Porque esa era carne del cuerpo de limitación que tenía. Ahora tenía una nueva carne, que ya no necesitaba circulación sanguínea. Porque así la vamos a tener nosotros, no se preocupe. Ahora bien, vamos, caminamos. Ya entró el Espíritu de Jesús. Ya se va a tener vida. Se va a desarrollar la vida. Pero yo quiero que note, porque esto es importante. La vida no fue automática, sino que pondré espíritu, estoy en el 5, 27:5, espíritu en ustedes y volverán a vivir, van a entrar en un proceso de vida. Y luego dice, pondré entonces ya en el proceso de vida
porque ya tienen vida, pero no desarrollada. Voy a poner lo que hace falta para vivir a los huesos. Voy a poner, y aquí está el orden, nervios, voy a hacer crecer carne, los voy a cubrir de piel. Oiga eso. Eso se llama regeneración. Pero óigame, pero si usted tenía nervios, y usted tenía tendones, y usted tenía músculos encima de los huesos, pero como estaba muerto espiritual, entonces los tendones y los nervios y los músculos que tenía muerto se deshicieron, porque eran vida de la sangre, y la sangre se estancó al morir. Entonces, ¿cómo va a ser ahora? Va a ser que ahora salgan nuevos nervios, nueva carne, nuevo. ¿Por qué nuevo? Óigame, ¿por qué nuevo? Porque esa carne y esos nervios y esos músculos iban a vivir de espíritu. Por eso cuando tengamos el cuerpo espiritual es manejado por el espíritu, pero tiene forma, tiene contextura, lo van a reconocer. Muy bien, pero ya la ecología no es la misma. Ya no va usted a vivir del sol, de la fotosíntesis, de la comida. Por eso el Señor, cuando resucitó, le dijo: miren, yo no soy un espíritu, porque los espíritus no comen. Miren, tráigame un pez, comamos. Y comió. Pero solo para identificarse, porque él no comía porque tenía que nutrir su cuerpo nuevo, porque ya no se nutría de eso. Ya se come nada más para complacer al que nos invitó. Porque el Señor nos estaba nutriendo con el pez y la miel. Solamente estaba mostrando que no era solo espíritu. Ojalá que me esté explicando, hermano. Usted me perdona, pero ahora estoy despacio. Me volví lento. Ahora, oiga bien, ese es el punto 1. Arrepentimiento, punto 1 de la regeneración es tomar vida del Espíritu. Ok, muy bien. Va. Entonces dice en el verso 6, ahora voy a poner en ustedes mi espíritu. Oiga eso. Ya puso el espíritu del Hijo. Ya está Jesús en usted. ¿Se acuerdan cuando hablamos del parto gemelar? Entonces ahora ese espíritu de Jesús que entra a dar vida, hace que entre el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, a morar. Porque la regeneración no se va a completar si el Espíritu no entra. Entonces ya tienes Espíritu de Jesús, o sea, del Hijo, y Espíritu Santo. Ya no eres huesos secos, ahora ya tienes nuevos nervios, nueva estructura, nueva vida. Dice el final del verso 6, y entonces de esta manera vivirán con doble porción. Espíritu del Hijo y Espíritu Santo. Ahora, note algo. Y entonces sabrán que yo soy Jehová. Ah, qué cosa tremenda, hermano. Quiere decir que hasta que el Espíritu Santo entra, nos damos cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, de que hay un Dios arriba, de que Él es Jehová, nuestro Creador, nuestro Señor. Aplausos.
Ahí lo llama. Pregúntale a un muerto espiritual si conoce a Dios. Si hay Dios arriba, muerto el perro, se acabó la rabia, le dice. Aquí es todo. Bueno, porque no se ha dado cuenta, no ha conocido quién es Jehová. Déjenme avanzar otro poquito. Entonces, en el verso 9 viene la tercera escala. Dice, entonces Jehová me dijo, verso 9, habla de parte mía, hablando Dios, al Espíritu. Dice aquí el Espíritu Santo. Y aquí se está refiriendo al Espíritu de Dios. ¿No le han preguntado a usted y por qué va uno a recibir el Espíritu del bautismo, el Espíritu Santo, si ya tiene Espíritu? ¿Para qué Pentecostés? No hay necesidad, y empiezan a tejer toda su trama. Pero aquí usted ve que la historia parábola de Israel para nosotros, agua de arrepentimiento, o sea, el bautismo de arrepentimiento, Espíritu del Hijo en nosotros, Espíritu Santo regenerando a la persona muerta, ex muerta, y ahora le dice, habla al Espíritu de Dios, porque va a venir la promesa del Padre, que es Espíritu Santo sobre, lo voy a leer, Espíritu Santo en el verso 9 a la mitad, casi al final, sopla sobre, no en, porque ya lo tiene, ahora sopla sobre. Entonces, notó las tres cosas. Bueno, ahora déjeme que yo le voy a explicar de parte del Señor lo que significaba el arca del pacto. Es esto cumplido. El arca del pacto era la caja aquella de madera, de sándalo, forrada de oro. Vale. El oro es lo divino, el espíritu divino, sea del Hijo, sea del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Entonces, el arca significa que, porque somos nosotros el arca, arquitas. El arca era Jesús. Pero nosotros somos la réplica. Entonces Jesús vino a la tierra como el arca del pacto, con esas tres cosas. Pero oiga bien, por favor. Jesús trajo madera dentro del oro. Por eso la madera del arca estaba entre la chapa de oro de abajo, de adentro, y la chapa de oro de afuera. Entonces no se veía la madera. Pero para probar a la gente, el Señor mostró su madera. Para que viendo la madera, los que no querían verlo, no creyeran en que era oro. Por eso se veló. Por eso vino en la borriquita, por eso vino limitado, por eso vino humano. Esa era la madera. Pero la madera tenía morando adentro espíritu. Y encima la unción del Espíritu. Y el Espíritu de Jesús en el arca. Cuando Él resucitó, perdió la madera que era mortal. Y entonces era oro, oro, oro. Si Él se le muestra a todos
los hombres después de resucitado y lo ven puro oro, hubieran creído. Pero se le mostró solo a los que creyeron cuando mostró la madera. Por eso dichoso usted si cree en Cristo ahora, a pesar de que vio solo la madera. Por eso el premio va a ser en el reino que tú lo vas a ver oro, oro, oro. Pero porque ya le creíste oro, madera, oro. Por eso nadie va a reconocer a Cristo allá si no le conoció aquí. Porque nadie puede reconocer lo que no conoció, ¿verdad? Entonces, por favor, parece juego de palabras. Espero que no se esté aburriendo alguien por ahí. Pero mire bien. Cuando estemos al otro lado de la tumba, en la resurrección del cuerpo, que va a estar integrado en nuestro ser totalmente, entonces el cuerpo de bajeza, junto con el cuerpo de pecado, va a ser eliminado. Entonces queda oro abajo, oro encima, y en medio, pues hacen el nuevo cuerpo de oro, el que estamos leyendo. Entonces, cuando estemos con el Señor, vamos a decir: Señor, tú eres glorioso, oro, oro, oro. Y le va a decir: mírate tú también eres ahora oro, oro, oro. Por eso, el reino glorioso no se puede implantar ahora, porque casi solo somos madera. ¿Y quiénes van a vivir ahí? En el reino van a vivir de oro, oro, oro. Y el rey, oro, oro, oro. Pero que implantar el reino ahora es implantar con madera polillada de pecado. Quiere decir, hermano, que entonces es necesario, si vamos a estar en el reino, tener las tres enchapadas. Nacer del Espíritu, oro en el Espíritu. Nacer del Espíritu en el sentido regenerados por el Espíritu, en donde el cuerpo lo van a transformar, no a evolucionar. Porque todo el tiempo hasta que nos muramos, nos vamos a morir con madera. Pero al morir, se fue la madera. Y al otro lado, ya no hay madera. Ya tu cuerpo es como el del Señor. Entonces, Él nos va a manifestar en el mundo como glorioso. Por eso dice que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos. Pero ¿cómo vas a ser glorioso si te hacen así? Ahí está la maderota. Ahora. Por eso David dijo, cuando entendió esto: Señor, yo estaré satisfecho, pleno, hasta que resucite a tu semejanza. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sopla Espíritu sobre. Entonces, son tres puntos. Espíritu del Hijo, Espíritu Santo morando y Espíritu Santo de la promesa del Padre sobre. Y pasarás al reino. Ahora bien, cuando estés en el reino, tú vas a ver que el Señor te dice: para entrar al reino, te voy a sacar de los sepulcros. Porque va a tener hijos que están en la tumba.
algunos no van a estar en la tumba y los va a transformar en oro puro. Pero otros que están en la tumba, en los pasajes que no tenemos tiempo de leer de Israel o de Ezequiel, habla: abriré vuestro sepulcro y saldréis de ellos. Hermano, capítulo 37 siempre, verso 12. Yo, Jehová, voy a abrir tu tumba. ¿Oyó eso? Pueblo mío, yo voy a abrir vuestras tumbas y los llevaré a la nueva tierra. Bueno, hermano, no me crea a mí. ¿Quién soy yo? Está hablando el Señor ahí. Cristiano verdadero, si tú mueres y vas a la tumba, abrirá tu tumba. Pero antes tuviste que oírle como muerto espiritual para ir a la tumba con el Espíritu de Jesús, porque si no, no te levantas. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, para poderse levantar de la tumba a la resurrección de vida, hay que ir con el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo, porque el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos os levantará también a vosotros. Bueno,